Menos charla y más trabajo. Era la frase de nuestros profesores allí en el colegio. Y al parecer, el Señor Jesús en esta ocasión, allí en Lucas capítulo 13 y versículo 10, va a trabajar en lo que su padre le guiaba a hacer. Por eso el Señor, al parecer, Él es quien interrumpe una enseñanza. Él enseñaba en la sinagoga en el día de reposo, como dice aquí la escritura, y va a interrumpir una enseñanza en este día para sanar a una mujer. Muy buenos días, hermanos y amigos. Entonces, como lo hemos dicho, menos charla y más trabajo. Vamos a ir a la Biblia, a Lucas capítulo 13 y versículo 10 para observarle, para poder sacar de allí esas aplicaciones preciosas que nos brinda en este día la palabra de Dios. Menos charla y más trabajo. Oramos. Padre, muchas gracias por este tiempo, Señor. Sabemos que tú eres el dador de la vida, que tú eres quien nos cuidas, nos proteges, y queremos estar en tu palabra, Señor, abrir tu Biblia, Padre, y saber qué es lo que quieres hablar a nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amigos y hermanos, en su Biblia dice, como en la mía, Lucas capítulo 13 y versículo 10, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Pero él estaba enseñando y al parecer observa, dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. No solo en esta ocasión, el Señor Jesús sanó en el día de reposo, equivale a sábado, como dicen algunas de sus Biblias. Pero esto generaba un nuevo motivo de choque con los fariseos. Observamos en el versículo 11, ya lo leímos, esta mujer era víctima de una posesión demoníaca y el poder demoníaco se manifestaba algunas veces mediante una conducta violenta. ¿Recuerdan al endemoniado gadareno de Lucas 8? Pero a veces mediante también se manifestaba esa posesión demoníaca mediante la inutilización de algún miembro físico, como pasó en Lucas capítulo 11. Allí había un hombre mudo. Entonces Jesús dijo a la mujer que esta mujer había sido atada por Satanás, lo vamos a ver en el versículo 16. Esta mujer estaba siendo lisiada, esta mujer era jorobada, era encorvada por 18 años. Durante 18 años su vida era así. Tanto así que el Señor cuando le dice, cuando la vio, versículo 12, observemos, Jesús cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Al contrario de estar libre, esta mujer era atormentada y era esclavizada. ¿Sabía usted, querido amigo o hermano, la dificultad para descansar de esta mujer que había sido jorobada y encorvada? Ella quizá no podía acostarse boca arriba, quizá dolores tremendos de espalda en su cintura, en sus piernas. Esto está asociado a una terrible enfermedad. A veces pensamos que los dolores de una persona jorobada o encorvada son muy sencillos, pero no son así. Estudios recientes han determinado que el descanso de estas personas es un descanso terriblemente doloroso. Entonces no hay descanso para ellas. Ella estaba haciendo, no era libre. Por eso el Señor Jesús dice, cuando la vio, la llamó. No fue un acto solicitado por la mujer. No fue un acto que la mujer dice que, Señor, hazme este favor o sáname. La mujer es quien solamente obedece. Y entonces fue un acto en el cual toma la iniciativa el Señor Jesús. El Señor es quien toma la iniciativa, dice, la llamó.
Jesús la vio, la llamó y dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Versículo 13 vemos, le tocó, dice, le puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y eso produjo que glorificara a Dios. Esta mujer recibe lo que escucha de Jesucristo, le dice, eres libre de tu enfermedad, y él le toca. Así es que pudo enderezarse, y la Nueva Traducción Viviente nos dice que ella exclama algo como, ¿cómo te alabo, Dios? Dice la Nueva Traducción Viviente, ¿cómo alabó ella a Dios? Y empezó a alabar, empezó a glorificar a Dios. Gracias, Señor. Mi vida te alaba. Gloria a ti, Señor. Ella comenzó a dar gloria al Dios viviente, al Dios eterno. Y hasta aquí el panorama nos pinta muy bien. Hasta aquí el panorama lo recibimos con gran gozo. Hasta aquí el panorama nos dice, Señor, gracias por lo que haces. Eres un Dios eterno, perfecto. Eres un Dios que vuelve las cosas a su estado normal. Esos son los milagros, el volver las cosas a su estado normal. En este caso volvió a esta persona, le restauró su salud. Pero parece que aquí alguien interrumpe en la escena. Y como hay peros muy buenos en la Biblia, este es un pero difícil de aceptar, difícil de entender. ¿Cómo es posible que en medio de este evento, en medio de este acontecimiento de gran gozo, pues mire el pero, dice el versículo 14, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. ¡Wow! ¡Qué enojado se puso este hombre! El principal de la sinagoga. ¿Quién era el principal de la sinagoga? Era un hombre judío, presidía, designaba, él proveía todo lo necesario para el servicio religioso. Él decía quién oraba, quién leía, él tenía también, era el encargado de exhortar, era el principal de la sinagoga. Bueno, era un hombre importante allí en la sinagoga. A diferencia de otros que también participaban en el culto en la sinagoga, los llamados Hasán, no como el humorista que conocemos aquí en Colombia, no. Estos Hasanes eran los encargados de trasladar los rollos, y esos Hasanes eran los encargados de proponer castigos corporales a los que se le condenaba a estas penas. Sí, allí habían también castigos corporales por infringir la ley. Vamos a ver también allí en Juan capítulo 8 y versículo 1 cómo el Señor está enseñando en el templo y es interrumpido por los sacerdotes, por los fariseos, por las personas y principales de la sinagoga en ese tiempo, y le traen a una mujer encontrada en el acto mismo del adulterio para apedrearla. Es de allí en Juan capítulo 8 donde conocemos esta preciosa frase del Señor Jesús que dice que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Así es de que aquí están los principales de la sinagoga con su restrictiva interpretación de la ley. Este hombre representaba las normas del judaísmo. En forma indirecta, mediante su declaración, condenó el acto de Jesús. De forma indirecta, este hombre estaba indignado, estaba condenando esta sanidad. 18 años de esta mujer, pero el hombre la condena. Estaba indignado, y la traducción del lenguaje actual nos dice que estaba indignado con Jesús. Este hombre se puso bravo con el creador de los cielos y la tierra. Se puso bravo e indignado con el Dios eterno. Se puso bravo e indignado con el Señor Jesús por hacerle bien o misericordia a una mujer que había sido atormentada por 18 años. Así es de que con la gente reunida les dice: la fórmula es sencilla, señores. 6 días hay para trabajar.
6 días hay para aplicar el dicho menos charla y más trabajo. ¿Por qué no vienen en esos 6 días para ser sanados? ¿Por qué un día para dedicarle al Señor y ustedes vienen? ¿Ustedes vienen para ser sanados? Pues, ¿por qué no vienen en uno de esos 6 días? Entonces el Señor le responde de una manera especial en el versículo 15. Dice, entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. El Señor Jesús responde al principal de la sinagoga, que sin lugar a duda conocía muy bien la regla, pero el Señor sabía aplicar la excepción. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, quien hace excepciones a las reglas. Quien en medio de un panorama oscuro de nuestra vida, que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos salva y nos da vida. Ese es el Señor Jesús, el que hace excepción a nuestras matemáticas. Él es quien dice que del matrimonio 1 más 1 no son 2, sino que 1 más 1 son una sola carne. Él es quien nos permite por toda la Biblia conocer la doctrina de la Trinidad. ¿Cómo la explicamos? Con la misma palabra. Algo difícil de entender a nuestras mentes, pero Él es quien nos permite observar estas verdades en su palabra. El principal de la sinagoga conocía muy bien la regla, pero el Señor Jesús aplicaba la excepción. ¿Por qué no se habría de aliviar el dolor a esta mujer en el día de reposo? Si la ley determinaba o establecía lo necesario para que los animales no pasaran sed, entonces ¿por qué no aliviar a esta mujer? Y pregunta, ¿a quién tratan de engañar? Hipócritas, ¿a quién tratan de engañar? Ustedes llevan a su buey o a su burro a beber agua en el día sábado. Entonces, ¿no se debía? La pregunta es, versículo 16, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? La pregunta es, ¿no se le debía? El Señor Jesús no se limita a sugerir que la curación era lícita, no, afirma que era obligatoria. La curación no se tenía que demostrar que era algo lícito o ilícito, no, Él no se preocupó de eso, Él no se preocupa por demostrar la existencia de Dios, Él da por sentado la existencia de Dios. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él no pelea con nadie, Él no discute con nadie, Él solamente les dice hipócritas. ¿No se debía? Esto no es solamente lícito, es obligatorio. Es lo que debo hacer. Esta mujer estaba esclavizada. Esta mujer es duro porque esta mujer vale mucho más que un burro. Esta mujer es descendiente de Abraham. ¿Entonces es injusto liberarla? Por supuesto que no. Es obligación. Si Satanás la tuvo enferma durante 18 años, ¿por qué no podría ser sanada? Ella sí podía ser sanada. Así es de que en el versículo 17, al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Sus adversarios se avergonzaban. Esto, a manera general, será la actitud de la persona que rechaza la obra de Dios, de la persona que rechaza al Dios vivo. Será humillado. Estos adversarios quedaban humillados, se avergonzaban. En cambio, la gente del pueblo se regocijaba. Le gustó mucho lo que hizo el Señor Jesús, se puso muy feliz y de esta manera terminamos este primer evento marcado en este devocional. La sanidad de una mujer en el día de reposo, la libertad que da Dios para glorificarle y también
la opción que nos da el Señor de poder saber que en Él es quien se encuentra nuestro regocijo, nuestra libertad, nuestra verdadera alegría. ¿Y por qué se regocijaba el pueblo? Por todas las cosas gloriosas hechas por Él, por tantas cosas maravillosas que Dios hace. En el versículo 18 al versículo 21 vamos a encontrar dos parábolas cortas, muy cortas, y vamos a usar este tiempo para leer el texto y para observarlos. Dice, y dijo, versículo 18, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? En otras palabras, el Señor estaba diciendo, ¿en qué es semejante, a qué es semejante el reino de Dios? ¿Cómo puedo ilustrarlo? El Señor Jesús estaba diciendo, ¿cómo puedo ilustrarlo? Así es de que Él va a poner dos parábolas. Estas parábolas tienen paralelos en Mateo 13, en donde estas parábolas se citan como una parte de una serie descriptiva del reino de Dios. Él está describiendo el reino de Dios, su reino eterno, su perfección, el reino de eterno que pertenece a un rey eterno y a un padre eterno. Entonces, de diversos modos, estas parábolas han sido interpretadas y hay mucha controversia en cuanto a la interpretación de estas parábolas, pero es mejor, es mucho mejor que cada uno de nosotros recordemos cuando leemos en la escritura una parábola, es que cada parábola es común y cada parábola el Señor permitió que estuviera allí para aclarar un punto determinado. Y no se debe poner mucho énfasis en los detalles no pertinentes a cada punto. Es decir, cada parábola nos va a ilustrar un punto determinado. Nos va a permitir interpretar un punto determinado y un aspecto determinado del reino. Entonces vamos a ver la primera parábola, está en el versículo 19, dice, es semejante al grano de mostaza. ¿Sí? Dice el Señor, el reino de Dios, ¿cómo puedo ilustrarlo? Ya sé, es semejante a un grano de mostaza. ¿Por qué? La mostaza es la planta más grande que se daba en la región. La tremenda expansión de una semillita en una sola estación es que iba a ser del grano más insignificante al arbusto, a un arbusto de un regular tamaño, a un arbusto grande, en una sola estación, en un corto periodo de tiempo. Entonces, ¿qué ilustraba esta parábola? Ilustraba proféticamente que el crecimiento del reino. Esto es lo que ilustra esta parábola, el crecimiento del reino. Desde los mínimos comienzos, allí en una compañía de 11 discípulos, que después se completaron a 12, y posteriormente como un abortivo al apóstol Pablo. Así es de que esa compañía pequeña iba a ser era un mínimo comienzo hasta un reino espiritual que llegó a ser el universalmente conocido, que llegará a ser universalmente conocido. Tremendo, ¿verdad? Un crecimiento sin precedente. Entonces ilustra proféticamente el crecimiento del reino. El crecimiento del reino. Vamos a ver el versículo 20. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? ¿Cómo lo ilustro? Iván nos va a dar otro aspecto especial. Y mira lo que dice el 21. Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Bien, dice la escritura, es semejante a la levadura. La figura ahora se refiere al potente crecimiento. Al potente crecimiento. Mientras uno nos permite observar el crecimiento a los comienzos, este ahora nos permite saber la potencia de ese crecimiento. Y mira lo que dice, el potente crecimiento del reino entre los hombres, como lo dice Lucas capítulo 12 y versículo 1. También nos va a hablar de otra parábola, pero en términos negativos.
de la levadura, perdón, en términos negativos. Entonces, nos dice la escritura que es semejante a la levadura, que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina. Mira lo que dice la traducción del lenguaje actual. Dice, se puede comparar con lo que sucede cuando una mujer pone un poquito de levadura en un montón de harina. Ese poquito hace crecer toda la masa. Ese poquito de levadura hace crecer toda la masa. Entonces, ¿no afirmaba Jesús que el mundo completo se convertiría? No, lo que sugería era que el mundo completo se vería afectado por el reino. Sí, el mundo completo se está viendo, se ha visto y se verá afectado por el reino. Es lo que la escritura dice, es lo que la enseñanza de la escritura nos dice, porque imagínense, ese poquito hace crecer toda la masa. Crecimiento del reino. Es especial que cada uno de nosotros conozcamos que el Señor ha determinado su palabra y nos ha dejado su palabra y ha determinado los actos proféticos para con su pueblo, los actos que han sucedido allí en Israel, que sucedieron en la iglesia y que suceden en nuestros días y que vendrán. Por eso es importante que cada uno de nosotros en el día de hoy conozcamos todo el panorama de la Biblia y también que podamos ser llenos de la misericordia, queridos hermanos y amigos, de la misericordia de Dios, al ver como una mujer que había sido atormentada ahora es libre y que la libertad solo la encontramos en Cristo Jesús. Mis hermanos, buen día, bendiciones. Padre, muchas gracias por este tiempo. En ti confiamos, Señor, y gracias por permitirnos esta tu palabra para tu gloria, Señor, que podamos discernirla, comprenderla, Señor, y hacer tu propósito por encima del nuestro. En ti confiamos. Amén. Hermanos, un buen día y bendiciones.